Buenas noches. Vamos a ir esperando que se conecten. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a los que se van conectando. Ahí mi mamá la primera. Buenas noches, bendiciones. Cristian, bendiciones. María, bendiciones. Gracias por estar ahí del otro lado. Sé que están queriendo saber sobre mi papá también. Así que vamos a esperar un poquito que se vayan conectando los demás hermanos para informarles. Desde ya vamos anunciando también que salimos por Radio Amistad y por Radio 3 de Corzuela. Así que gracias a estos hombres que siempre están abriéndonos las puertas ahí de las emisoras para que podamos llegar también a otros. Humberto, bendiciones. Gracias a todos los que están ahí del otro lado, apartando un tiempito para escuchar. Como les venía diciendo, vamos a esperar un poquitito que se conecten los demás hermanos para hacer los anuncios, para contarles cómo está mi papá. Olga, bendiciones de Charata. Franco, bendiciones, buenas noches. Damaris, Paulina, gracias por estar ahí. Dayana, gracias por estar ahí del otro lado, apartándose un tiempito para compartir con nosotros. Bendiciones. Bueno, ya somos varios, somos más de 3. Bendiciones. Bueno, vamos a ir comentando. Gracias a Dios, mi papá ya está en casa, está acá, no para de hablar, desde que llegó está hablando. Le quedaron sí unas pequeñas secuelas, ¿sí? Por el ACV, tuvo un pequeño ACV, la tomografía salió bien, gracias a Dios. Él está bien, le quedó un poco de parálisis facial. Bendiciones, hermana Carolina. Ricardo también, que ya se conectó también, bendiciones. Bueno, le quedó un poco de parálisis facial, pero ya está bien, gracias a Dios. Tiene que cuidarse, tiene que tranquilizarse un poco, así que entre todos vamos a ayudarlo también a que él descanse un poco estos días para que se recupere bien, pero está bien. Vieron cómo es Sony, desde que llegó no para de hablar, no para de hablar, no para de hablar, así que yo le digo, en cualquier momento ya se le va a enderezar la boca de tanto que habla, ni hace falta que mastique chicle. Y otra de las cosas, bueno, tiene que cuidarse nomás y descansar. Está acá en casa, está bien, así que gracias a todos los que estuvieron orando, a todos los pastores, a los hermanos que se sumaron otra vez para orar por él. De verdad que son una bendición. Es hermoso ser parte del cuerpo de Cristo, porque pudimos ver otra vez el amor de Dios a través de cada uno de ustedes que se sumó orando por mi papá, orando por nosotros también, mandando mensajes, llamando. La verdad que valoramos muchísimo eso, valoramos muchísimo. Fueron un montón de mensajes y llamadas. A veces por ahí se nos hacía imposible contestarles a todos, pero en la medida de lo posible estuvimos contestando la mayoría. Así que bueno, los que se están conectando ahí, papá está bien, papá está en casa, habla hasta por los codos. Ya hoy quería hacer culto, está tan bien que ya hoy quería hacer culto, pero lo tuvimos que frenar un poquito porque tiene que descansar. Así que sigan orando por él para que se recupere por completo. Este fin de semana
No vamos a tener cultos presenciales porque te piden un cupo limitado de 30 personas. Acuérdense que también tenemos que participar de la cena del Señor y no queremos que sea exclusivo para algunos solamente, entonces queremos que esté toda la iglesia, que puedan participar todos. Así que la semana que viene recién vamos a tener reuniones presenciales, ¿sí? Gracias a todos los que están escribiendo, estoy leyendo todos los mensajes ahí. Creo que la alegría es para todos, ¿no? Todos estamos contentos de que Sonia esté bien otra vez. Y como les volvemos a decir, nos sentimos muy acompañados en todos los sentidos. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo orando y estuvo mandando sus mensajes, llamando, de una u otra forma se hicieron presentes y estamos contentos en este tiempo, en estos tiempos difíciles. Uno puede ver a Dios a través de cada uno de ustedes, el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo y cuando alguien se duele en el cuerpo nos dolemos todos y eso lo podemos ver en este tiempo. La iglesia se hace bien presente en estos tiempos difíciles, así que otra vez les agradecemos de todo corazón a los que se comprometieron a orar y oraron efectivamente por mi papá. Así que bueno, ahí está el fruto de sus oraciones. Ahí está Sonia otra vez, está bien, así que bueno. Quería compartirles una palabra cortita, si están ahí con sus Biblias, si no tienen la Biblia, vayan, busquen la Biblia, así meditamos juntos en un versículo que estuve meditando estos días, esta semana, en Hebreos, así que yo te invito a buscar ahí tu Biblia. Si leo un poco acá de mi cuaderno, a mí no me gusta leer el mensaje, me gusta darlo sin leer, pero como estuvimos pasando por todo esto, por ahí preparar un mensaje se hace medio difícil, pero acá estamos. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Bendiciones a todos los que se están conectando ahí, Dios los bendiga, gracias por estar. Busquen la Biblia entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 13. Ahí de a poquito se van sumando, entonces a los que se suman, después vuelven a escuchar el video desde el principio donde explico todo, pero mi papá está bien, está en casa. Y bueno, con respecto a las reuniones de la iglesia, las reuniones presenciales esta semana van a ser la semana que viene recién, ¿sí? Bueno, empezamos, compartimos la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice así la Biblia. Me gustaría que tengan su Biblia ahí, entonces leemos juntos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Leí este pasaje y una de las preguntas que vino a mi cabeza fue: Dios promete, porque todos hablamos de las promesas de Dios. Dios promete, pero leyendo este versículo, Dios no cumple lo que promete. La Biblia dice que estos murieron sin haber recibido lo prometido. Hebreos capítulo 11 empieza hablando de la fe. Si mirás desde el principio, dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza a dar una lista de todos los héroes de la fe, de los campeones de la fe, dicen algunos, de los padres de la fe. Da la lista ahí. Pero dice que estos murieron todos sin haber recibido lo prometido. Entonces yo me pregunto,
cuando Dios promete algo, ¿Dios cumple su promesa o no cumple? Si yo me tengo que basar en este versículo, entonces puedo decir que Dios es un mentiroso. Si yo me tengo que basar en este versículo a la ligera, así muy por arriba, puedo decir que Dios ilusiona con una promesa como para darte un empujoncito, pero al final a veces no cumple lo prometido. Que Dios promete, pero no lo cumple. ¿Por qué? Porque estos tenían fe y no recibieron lo prometido por Dios. Pero estaría errada, porque la Biblia dice que Dios no miente. Si nosotros vemos en Número capítulo 24, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y por tanto también por medio de Él decimos amén a Dios para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dios no miente, Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para mentir. Entonces, los antiguos, que son estos padres de la fe, estos héroes de la fe, Enoc, Abel, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, no recibieron lo prometido. Murieron sin haber recibido lo prometido, a pesar de tener fe. A pesar de tener fe, son los héroes de la fe, están en esta galería hermosa de los héroes de la fe, están ahí. Y dice la Biblia que ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. Santiago dice que su fe fue perfeccionada por las obras. Ellos alcanzaron la justificación por la fe, alcanzaron también, se convirtieron en testigos, en testimonios para nosotros, gracias a la fe que tuvieron, pero no recibieron lo prometido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos hombres y mujeres que no recibieron lo prometido? ¿Qué pasó con Dios, que les prometió algo y al final no lo cumplió? Primero que nada, quiero aclararte que Dios sí cumple sus promesas. Por ahí si estás pensando, ¿qué está por hablar esta? Dios sí cumple sus promesas. Dios les prometió a ellos, el hecho de que ellos no hayan visto la promesa cumplida es otra cosa, pero que la promesa que Dios les dio se cumplió efectivamente. Pero volvamos al versículo 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero dice, conforme a la fe murieron. Y esto me llamó mucho la atención porque no vieron el cumplimiento de la promesa, no recibieron la promesa cumplida, no la vivieron cumplida. Pero murieron conforme a la fe. Ellos vivieron y murieron conforme a la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el original siempre decimos emuná, creer, confiar y obedecer. Es decir, que ellos vivieron conforme a la fe, murieron conforme a la fe, pero no recibieron lo prometido. Ahora, ¿qué quiere decir conforme? Y vi la palabra en el original significa tomar la forma de, dar la misma figura o apariencia que. Entonces yo me imagino así, es como agarrar una plastilina y ponerla en un molde, meter esa plastilina ahí y que la plastilina tome la forma del molde. Bueno, estos héroes de la fe vivieron y murieron conforme a la fe, tomaron la forma de la fe, independientemente de las circunstancias que ellos vivían. Muchos de ellos
aceptaron la promesa de Dios y vivieron en plena incertidumbre de lo que iba a venir. Sin embargo, decidieron meterse en el molde de la fe, conformarse a la fe, tomar la forma de la fe y decir, yo voy a creer, yo voy a confiar y yo voy a seguir obedeciendo a Dios aunque no vea nada. En el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos dice que Abraham, por la fe siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Miren, Abraham salió sin saber a dónde iba. Él sabía que había una promesa de Dios, no sabía a dónde Dios lo llevaba y en medio de esa incertidumbre, él vivió conforme a la fe. Él decidió meterse en el molde de la fe y decir, voy a creer, voy a confiar y voy a obedecer a Dios aunque yo no vea nada. Aunque yo no vea nada. Vivir conforme a la fe. Y esto me hace acordar la palabra del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, donde dice que Dios a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios nos conoció y nos predestinó con un objetivo, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, tomar la forma de la imagen de su Hijo. Bueno, estos héroes de la fe vivieron conforme a la fe, tomaron la forma de la fe, no tenían al Mesías, no tenían al Cristo que nosotros tenemos, pero tenían la fe en, vivieron conforme a la fe y en base a eso se movieron, creyeron en Dios, en el Dios de la promesa y vivieron y murieron así, sin haber recibido lo prometido. Y miren, dice que por esa fe, el capítulo 11 dice que por esa fe, y te voy a leer todo lo que hicieron, y están ahí en el capítulo 11, después si lo querés leer solo en tu casa, todo lo que ellos vivieron. Dice que ofrecieron sacrificio, agradaron a Dios, obedecieron con temor, aceptaron el llamado de Dios, fueron probados, rehusaron a privilegios personales, derribaron muros, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, sacaron fuerzas de la debilidad, evitaron filos de espada, se hicieron fuertes en batalla. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pasaron un sinfín de cosas, pero se mantuvieron ahí en la fe. Yo voy a creer, voy a confiar y voy a obedecer a Dios, aunque yo no vea nada y aunque la situación sea hostil, voy a seguir confiando en Dios. Ellos tenían una sola opción, dos opciones. Dejar de creer a Dios y decir, bueno, no, mira Dios, lo que vos me estás prometiendo y a donde me estás queriendo llevar es incierto. Así que desisto, me quedo acá donde estoy, cómodo. Pero no, ellos optaron en tomar la forma de la fe, en creer, en conformarse a la fe y confiar en el Dios de la promesa. Y estos días hay algo que con lo que vivimos con papá, por ahí hay palabras de algunos mensajes que a veces son un poco dolorosos. Yo no sé si hay gente que lo dice desde la soberbia o no sé. Quizás no lo hace de malos, no lo hace de mala, quizás por ignorancia solamente, pero hay algo que nos decían estos días algunos hermanos y decían, ¿no tenés fe? ¿Ustedes no tienen fe? ¿En qué Dios están creyendo? ¿De qué Dios están hablando? Pero así, con arrogancia y a veces con palabras duras. ¿Qué Dios estuviste predicando todo este tiempo? Como si mi fe tuviera que cambiar las circunstancias, como que yo tengo que decirle a Dios, Dios, yo tengo fe, yo estoy creyendo en vos, yo predico esto, yo necesito que vos cambies esta situación. Cuando la realidad no es esa. Yo veo en estos versículos
En el capítulo 11 de Hebreos, versículos 33 y 34, dice que ellos hicieron cosas extraordinarias por la fe. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego, evitaron filos de espada. Un montón de cosas más, pero después veo en el versículo 36 y 37 que otros, por esa misma fe, experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Es decir, que la misma fe que le permitió a algunos evitarse ciertos problemas, fue la misma fe que sostuvo a otros en medio del problema. Así que la fe no te garantiza que el problema que estás atravesando se termine. La fe no te garantiza que la enfermedad que estás atravesando se termine. La fe no te garantiza eso. La fe en Dios te garantiza de que vas a atravesar la situación en victoria, de que vas a atravesar la situación con paciencia, de que vas a poder soportar, porque hay un Dios que te está sosteniendo y eso es fe. En las temporadas buenas, en las temporadas fáciles, en donde todo va bien, es fácil hablar de fe, es fácil predicar de fe y decirle a la gente: tenés que creer en Dios, tenés que confiar en las promesas de Dios, tenés que a seguir sirviendo a Dios y dar consejos, ¿no? Desde esa posición de estoy bien, no me pasa nada. Pero cuando pasamos las situaciones difíciles y seguimos hablando de Dios, ahí realmente nuestra fe se ve probada. Yo soy alguien que considera que la fe brilla más en los tiempos de oscuridad. La fe resplandece más en los tiempos de oscuridad. Y alguien que está atravesando una situación difícil y parece que pasa el tiempo y la situación sigue siendo difícil y no mejora nada, pero esa persona te sigue diciendo: yo creo en Dios. Yo creo que hay un Dios que es soberano. Yo confío en la perfección de Dios al hacer las cosas. Yo voy a seguir sirviendo y obedeciendo a Dios pese a lo que me pasa. No podés decir que esa persona no tiene fe porque la situación difícil no se le termina. Esa persona tiene más fe que vos y que yo porque está atravesando la situación difícil y sigue creyendo en el Dios que lo llamó, en el Dios que lo sostiene, en el Dios que le dio la promesa, en el Dios que le dio la palabra. Nunca le digas a una persona que está pasando por una situación difícil: no tenés fe. ¿En qué Dios estás creyendo? ¿Qué palabra estás predicando? Porque te puedo asegurar que si esa persona sigue hablando de Dios aún en la angustia, aún en el dolor, es porque tiene su fe intacta, porque sabe que hay un Dios soberano que sabe cómo hace las cosas y porque sabe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún la misma muerte que Dios la permite, la enfermedad que Dios permite, no quiere decir que no tengas fe. Si seguís creyendo en Dios, si seguís confiando en su palabra y si seguís obedeciéndole y siéndole fiel a pesar de la situación difícil, tu fe está ahí, está intacta. Así que yo te aliento a seguir confiando, a seguir creyendo en el Dios de la promesa. Porque si Dios te prometió, Él va a cumplir. Y si estás atravesando una situación difícil, tu fe sigue intacta porque Él te está sosteniendo y te va a sostener hasta el último día de tu vida. La presencia de problemas no es ausencia de fe. Saquemos eso de nuestro lenguaje. Sí, vivimos en victoria, pero mi papá siempre dice: para tener victoria hay que tener lucha. Así que, hermano, si usted está pasando por una lucha, quédese tranquilo porque tiene fe. Y si sigue confiando en Dios, su fe está intacta. Seguimos. Ellos vivieron conforme a la fe y alcanzaron buen testimonio.
Pero si bien no recibieron lo prometido, hay cosas que la fe sí le permitió hacer. Y en primer lugar, la fe le permitió mirar de lejos lo prometido. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, mirándolo de lejos. Y esto es algo que a mí me gustó muchísimo. Y lo primero que recibí, digo, de parte de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla en nuestro interior. Y lo primero que sentí de parte de Dios es que quien tiene fe muere viendo lo prometido por Dios. Porque estos, conforme a la fe, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Ellos lo vieron. Quizás sus ojos físicos, naturales, no, pero por fe lo vieron. Y yo quiero darte esta palabra de parte de Dios con toda la convicción en mi espíritu de que si tenés fe vas a morir, no te vas a morir sin antes ver lo prometido por Dios. Yo no sé qué promesas hizo Dios a tu vida, yo no sé qué promesas tenés, quizás de tu familia que va a ser salva, quizás el cambio en uno de tus hijos, alguno de tus hijos sirviendo al Señor y todavía parece que no ves nada, parece tan incierto, pero yo te quiero asegurar esto, que quien tiene fe muere viendo lo prometido. ¿Y por qué te digo esto? Fíjate en Juan, capítulo 8, versículo 56. Juan, capítulo 8, lo tenía marcado acá, Juan capítulo 8, versículo 56, Jesús hablando dice, Abraham vuestro padre, que está acá en la lista de Hebreos 11, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio lo prometido, no lo vivió físicamente, pero lo vio por la fe. Por la fe. Si tenés fe, vas a morir viendo lo prometido. No te vas a morir sin antes ver lo que Dios te prometió. Por la fe, Dios te va a permitir ver lo que va a hacer en tu casa, lo que va a hacer en tu familia, lo que va a hacer en tus hijos, lo que va a hacer en tus generaciones. Dios te va a permitir verlo porque Dios promete, Dios cumple. Dios no es alguien que ilusiona solamente para darte un empujoncito. Dios es alguien de palabra. A sus palabras no se las lleva el viento, Él cumple sus promesas. Y que yo en este momento oro para que el Espíritu Santo haga arder eso en tu corazón. Vas a ver lo prometido, vas a ver lo que Dios te prometió. No lo vas a recibir quizás físicamente, y quizás esa sea tu oración en este tiempo. Señor, no me quiero morir sin antes ver lo que me prometiste que ibas a hacer. Dios te lo va a permitir ver, y si no lo ves físicamente, por la fe, espiritualmente vas a poder ver todo lo que Dios va a hacer con vos, lo que Dios va a hacer con tu familia, lo que Dios va a hacer con tus generaciones, porque Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar, de lo que nosotros podemos entender, y Él promete y cumple. Vas a morir viendo lo prometido por Dios. Eso es algo que la fe les permitió a estos héroes de la fe. Murieron sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, dice el versículo 13, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. En esos momentos en los que ellos vivían, no veían la promesa cumplida. Parecía que tardaba en llegar, pero ¿saben qué? Ellos creyeron al punto de que la saludaban como si estuviese pasando frente a sus ojos. Creo y saludo la promesa de Dios. Creo y saludo lo que Dios tiene preparado
de aquí en adelante para mi familia, para mis hijos. Creo y saludo la promesa cumplida de Dios, aunque hoy no la vea, pero yo la saludo porque como si fuera que está pasando frente a mis ojos. La creo, la creo, la creo, la creo, la creo. Y si no la voy a vivir yo, la van a vivir ellos, porque Dios me prometió y Dios va a cumplir. Ellos creyeron en la promesa y la saludaban como si estuviese cumplida delante de sus ojos. La fe les permitió, por último, confesar que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Y miren, hay algo que ellos entendieron. Dios hizo su promesa y Dios la va a cumplir acá, si no es en mi generación, va a ser en las otras generaciones, pero Dios la va a cumplir. Pero ellos entendieron que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Y creo que es algo que todos deberíamos entender. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. No se conformen, no tomen la forma de este siglo, no tomen la forma de este mundo, no se amolden, no se adapten, porque este no es su lugar. Acá estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Y mientras estemos en este paso, tomemos el compromiso de creer en Dios, de confiar en las palabras de Dios, de confiar en la obra perfecta de Dios y de obedecerle y serle fiel hasta el fin. Pero estoy de paso. Mi lugar, mi casa está allá arriba. Y sé que un día voy a verle cara a cara. Ellos vivieron como peregrinos y extranjeros en su transcurso sobre la tierra, pero anhelaban, dice el versículo 16, la patria celestial. Anhelaban su hogar celestial. Esa era su meta, llegar allá. Mientras tanto, caminaron en fe con el Señor. Somos peregrinos y extranjeros. Conformémonos a la imagen de Jesucristo. Conformémonos a la fe. Tomemos la forma de la fe. Tomemos la imagen de Jesucristo. La renovación de nuestro entendimiento. Pero no nos conformemos a este siglo. No nos amoldemos a este siglo porque no nos pertenece. No es nuestra patria. Hay una patria que nos espera, hay un Señor que nos espera con los brazos abiertos para dar a cada uno según sus obras. La patria celestial. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos todos estos testigos de Hebreos, nuestros testimonios ahí presentes, los que vivieron tantas cosas por la fe. Miren, yo creo que nosotros no hemos vivido ni una puntita de lo que ellos vivieron ahí. Pero los tenemos de ejemplo para entender que se puede caminar con fe, que se puede seguir siéndole fiel a Dios y sirviéndole a Dios a pesar de las situaciones difíciles, porque Él nos sostiene. Tenemos estos testigos que no tenían lo prometido, tenían la promesa, pero no la vieron cumplida y sin embargo se mantuvieron como viendo al invisible. Y yo antes de terminar, no iba a dar todo el mensaje, iba a dejar un poco para mañana, pero voy a terminarlo porque quiero aclararles cuál era la promesa que ellos no recibieron. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 33, que ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas. Hay promesas particulares que Dios les hizo a cada uno de estos héroes de la fe, que ellos las alcanzaron. Un ejemplo claro es Abraham y Sara, que tuvieron a Isaac. Una promesa alcanzada, una promesa cumplida, el hijo de la promesa. Ellos la alcanzaron, las promesas particulares las alcanzaron, pero ¿cuál fue la promesa, la gran promesa que encierra a todos estos héroes de la fe, pero que ellos no la recibieron?
Tiene que ser algo mayor, porque si la Biblia dice que todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, tiene que haber una promesa que englobe a todos. Y teniendo en cuenta que la carta de los Hebreos fue escrita a judíos cristianos que estaban desistiendo de la fe porque la venida del Señor se retardaba y estaban dudando si habían tomado la decisión correcta de seguir a Cristo o no, y que el autor de la carta de los Hebreos quiere incentivarlos en la fe y hacerles entender que que Cristo es lo mayor, es el mejor, algo mejor que lo que ellos habían experimentado con la ley de Moisés. Les estaba diciendo, Cristo es lo mejor que tienen. Yo considero, y es una apreciación personal, de que la promesa que ellos no habían recibido era la del Mesías. Ellos esperaban la promesa, esperaban que se cumpla, esperaban al Mesías que iba a venir a redimir a Israel. Ellos esperaban esa promesa, pero no la recibieron. Dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El autor de la carta a los Hebreos les estaba diciendo, miren, estos héroes de la fe tenían la promesa de un Mesías, pero ustedes tienen algo mejor. Ustedes tienen al Mesías, al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que ellos anhelaban ver, lo que ellos anhelaban vivir, lo que ellos anhelaban escuchar. Nosotros lo estamos viviendo, tenemos la promesa cumplida, y si ellos con la mera promesa pudieron mantenerse firmes en la fe, ¿cuánto más nosotros que tenemos la evidencia de que Cristo caminó entre nosotros, de que el mismo Dios habitó entre nosotros, que tenemos la evidencia de la muerte y la resurrección de Jesús, que tenemos todo para no abandonar? ¿Cuánto más nosotros podemos mantenernos firmes en la fe? Y estoy segura de esto, porque Hebreos 12 sigue diciendo, y yo creo que la Biblia no tendría que estar separada en capítulos, porque siempre el autor escribe con coherencia, siguiendo un hilo conductor. Y dice, Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mismo Mesías que hizo surgir la fe en los antiguos, en los héroes de la fe, la promesa del Mesías que hizo surgir la fe en ella, es la misma promesa cumplida en nosotros, de ese Mesías, ese Jesús que vino a darnos todo, y tenemos todas las bendiciones en Él, tenemos todo en Cristo, tenemos todo para mantenernos firmes en la fe. Así que pongamos nuestros ojos en Jesús, en la promesa cumplida, en el autor y el consumador de la fe, porque Él nos va a sostener hasta el último día de nuestras vidas. Eso era algo mejor, lo mejor para nosotros, alguna cosa mejor para nosotros, es Cristo mismo, es la promesa cumplida, tenemos la promesa cumplida, y si ellos, los padres de la fe, pudieron sostenerse como viendo al invisible, con la mera promesa, ¿cuánto más nosotros que tenemos la promesa cumplida, que tenemos a Cristo mismo que habitó entre nosotros, que tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro que nos va a sostener hasta el último día de nuestras vidas? Así que yo te animo a que sigas creyendo, a que sigas confiando y que sigas
en obediencia a Dios. Creer, confiar y obedecer, eso es fe. A pesar de que no veas nada, a pesar de que por ahí la promesa particular que Dios te hizo todavía no se cumple, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Sí, quizás no lo veas hoy, no lo veas mañana, no lo veas con tus ojos naturales, pero por fe vas a verlo, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo quiero orar por vos en esta noche, orar por tus fuerzas para que sean renovadas, para que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida, para que empieces a caminar en fe, creyendo en las promesas de Dios. Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor inagotable. Gracias, Señor. Gracias por sostenernos hasta el día de hoy. Gracias por esa promesa cumplida. Gracias por Cristo en nosotros. Gracias por prepararnos para este tiempo, por habernos apartado para este tiempo, Señor. Gracias, gracias. Te agradecemos, Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da la fuerza, Señor. Te agradecemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía a toda la verdad. Te damos gracias, Señor, gracias por sostenernos. En el nombre de Jesús, yo ahora quiero pedirte por cada corazón que está cansado, que está debilitado, Señor, por cada uno que en este momento me está escuchando, Señor, y que pareciera que no ve nada, Señor, que las promesas que hiciste no se cumplen, que todo está mal, que todo está oscuro, Señor. En el nombre de Jesús, sus ojos espirituales sean abiertos y puedan ver por la fe todo lo que tenés para ellos, Señor, todo lo que tenés para su casa, para su familia, para sus hijos, para sus generaciones. Señor, sos un Dios de generaciones, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Sos un Dios que todo lo hace con propósito. Sos un Dios de promesa y sos un Dios del cumplimiento de las promesas. Señor, abrí nuestros ojos espirituales para que podamos ver en el nombre de Jesús todo lo que tenés, Señor, de aquí en adelante para cada uno de nosotros. Haz encender nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos seguir confiando, creyendo y obedeciéndote a pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús, pone paz, Señor, en los corazones que están ansiosos, en los corazones, Señor, que están abatidos, en los corazones que quizás, Señor, están queriendo abandonar todo. Señor, tu fuerza, tu paz sea ahora en esas vidas, Señor, trayendo un renuevo en la fe, un renuevo en la esperanza. En el nombre de Jesús, porque nosotros, Señor, no somos de los que retrocedemos, avanzamos en el nombre de Jesús, porque sabemos, Señor, que tu Espíritu va delante de nosotros, levantando bandera de victoria. Gracias, Señor, porque peleas nuestras batallas, Señor. Estamos en ese sentido desligados de eso, porque sabemos que el que pelea por nosotros eres tú, Señor. A nosotros nos toca resistir con toda la armadura que pusiste en nuestras manos. Resistimos, Señor, en el día malo y seguimos creyendo y confiando en cada una de tus palabras y de tus promesas que sí o sí se van a cumplir, a pesar de lo que el enemigo quiera susurrar a nuestros oídos, susurrar en nuestros corazones. Señor, tu palabra es por sobre todo. Tú tienes la última palabra, tú tienes la primera y tú tienes la última, Señor. Y en eso creemos y confiamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Oramos, Señor, por el consuegro Carlos Paredes, del consuegro de María. En el nombre de Jesús, extende tu mano de poder, Señor, sobre su vida, tu mano de amor, de misericordia, así como lo hiciste, Señor, con nosotros, también en la vida de él. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en medio de la situación que él está viviendo ahora, en el nombre de Jesús. Que esto que él está atravesando sea para que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Amén. Gracias por estar ahí del otro lado. Mañana otra vez vamos a estar compartiendo una palabra. Esperemos que estés ahí, avisarle a los demás. Vuelvo a aclarar para los que se conectaron tarde, este fin de semana no va a haber cultos presenciales, sí, el fin de semana que viene, si Dios así lo permite, vamos a estar con los cultos presenciales, sí. Sigan orando por nosotros, sigan orando por mi papá. Sabemos que Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es soberano. Él sabe cómo hace las cosas y oramos para que mi papá se recupere por completo y pueda estar ahí dándonos órdenes, retándonos, enseñándonos, porque necesitamos aprender todavía un poco más, nos falta mucho y necesitamos de él, ¿sí? Así que sigan orando por él. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, nos vemos mañana si Dios quiere a las 20:30 horas, ¿sí? Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.